Vamos a tener hoy la segunda parte, la continuación de ayer, sobre el tema Vaticano, guerra a la ortodoxia Rusia. No solo a Rusia, sino a la ortodoxia rusa en sí, a la religión ortodoxa rusa. Estad atentos porque seguiremos viendo opiniones que siguen destapando cosas que no siempre nos llegamos a enterar y que vale la pena ver esos tejemanejes que el Vaticano sigue haciendo para conseguir su objetivo. Ayer os leía solo el titular. Hoy vamos a ver la noticia entera. Veremos unas cuantas, pero estad atentos porque se dicen cosas sumamente interesantes. Empezamos directamente donde lo dejamos con esta imagen del exdiputado a Tucker Carlson. El satanismo florece en Ucrania. Era el 24 de mayo. El líder del régimen de Kiev, Vladimir Zelensky, aplica una política de odio basada en la mentira y el engaño y persigue a la Iglesia Ortodoxa Canónica, conocida como UPTS, en Ucrania, afirmó el exdiputado de la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano, y multimillonario Vadim Novinsky, en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson publicada este viernes. Al comentar qué hizo el gobierno ucraniano con la UPTS, Novinsky denunció que, bajo la dirección de Zelensky, fue lanzada una campaña de persecución y supresión de la institución religiosa, que es la mayor confesión de cristianos en el país eslavo. Zelensky presiona y oprime a nuestra Iglesia. La persecución se ha intensificado en los últimos 10 años y ahora tiene terribles consecuencias, declaró. Nuestros arzobispos son perseguidos, se les abren causas penales completamente infundadas, golpean a nuestros feligreses y se nos quitan nuestras iglesias. Así, el satanismo florece en Ucrania, añadió, y aseveró que algunos clérigos se encuentran en cárceles mientras que otros están bajo arresto domiciliario. En la misma línea, manifestó que cada día los templos cristianos son tomados por militares que echan a los sacerdotes, golpean a los creyentes, a los niños, a los ancianos y a las mujeres. Todo esto recrudece todavía más el ambiente de intolerancia que se está apoderando de Ucrania, señaló Novinsky. Es importante comprender el ambiente que reina ahora en el país. De hecho, la incitación al odio es núcleo de su política, de Zelensky, un odio basado en la mentira y el engaño, apuntó. Por otra parte, agradeció a todos aquellos que respaldan a la UPTS en este momento tan difícil, recalcando que la congregación nunca será derrotada. La verdadera Iglesia canónica no puede ser derrotada. Los comunistas no pudieron derrotarnos en el siglo XX porque Cristo es la Iglesia. La cabeza de la Iglesia es Cristo y las consecuencias serán malas para los que se opongan a él, razonó. Como resultado de las políticas de Kiev de abolir todo lo ruso, se ha producido una división religiosa en el país. Las autoridades emprendieron una persecución contra la UPTS dependiente del Patriarcado de Moscú. Desde el estallido del conflicto con Rusia, se han reportado expulsiones de clérigos, allanamientos y agresiones en diversas regiones, incluso en la sede de la Iglesia Ortodoxa Canónica en la capital. La Iglesia Ortodoxa de Ucrania, PTSU, recibió la autocefalia en enero del 2019 de manos del patriarca Bartolomé de Constantinopla y desde entonces fue promocionada por Kiev. Y aquí vale la pena comentar que precisamente el patriarca Bartolomé de Constantinopla es la persona clave en ese ecumenismo con el Vaticano de la Iglesia Ortodoxa. Ya veis, escisión, la Iglesia ucraniana ya no dependería de Moscú, sería totalmente por su lado, pero apoyado por Bartolomé I de Constantinopla. Esto es sumamente interesante, porque ya consiguieron hacer una separación de la Iglesia ortodoxa.
unos aliados con el Vaticano ya. De hecho, Bartolomé es precisamente el máximo exponente que trabaja en ecumenismo. ¿Con quién? Con el Vaticano. Precisamente también vale la pena destacar que fue uno de los primeros que estuvo ya conectándose con el nuevo Papa, ya lo estuvo con el anterior, hablando una vez más de ese ecumenismo interreligioso entre ellos. Esto es así, no tiene vuelta de hoja. Por tanto, algo ya se está cociendo, aunque parezcan líderes distintos, el Papa y el Bartolomé, pero que están trabajando unidos ya. Teóricamente siguen separados, pero están trabajando con el mismo objetivo: minar ¿a quién? A la Iglesia Ortodoxa rusa, la que no ha querido entrar en ecumenismo con el Vaticano y que, por tanto, esa guerra sigue. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Esta guerra no ha sido por otras historias. En verdad va de esto. Y lo hemos presentado a lo largo ya de mucho tiempo. Y cada día se demuestra más. Mirad cómo continúa esto. La independencia de esta rama cismática no fue reconocida por el Patriarcado de Moscú. El 24 de agosto de 2024, el Día de la Independencia en Ucrania, Vladimir Zelensky firmó una ley que prohíbe todos los grupos religiosos vinculados a Rusia. En marzo, el Ministerio de Cultura ucraniano creó una comisión que se encarga de revisar las reliquias de los santos en el monasterio de las Cuevas, con el fin de determinar su valor histórico y científico, entre otras cosas. Bien, esta es la parte que se comenta, digamos, desde el lado ruso. Sí, es cierto, son declaraciones de alguien ucraniano, pero ya veis que apoya mucho la cuestión religiosa ortodoxa rusa y lo que están haciendo contra ella en su país, en Ucrania. Pero hemos de ver también que por el otro lado se esgrime que es que estos lugares religiosos de la Iglesia Ortodoxa que va vinculada a Rusia son lugares donde se hace espionaje, donde se trabaja para ir contra todo lo que es el mundo aliado con Ucrania, etcétera, etcétera. Pero eso ya lo hemos mostrado en noticias ya hace tiempo, que desde luego desde que empezó la guerra, varias situaciones se han producido cortando las cuestiones religiosas aparte de lo que no interesa allí en Ucrania. En fin, que la guerra está servida y el Vaticano moviendo sus piezas por delante y la gente no se entera. Mirad esta otra noticia donde nos dice el cardenal Parolin: lo que ocurre en Gaza es inaceptable. Sí, ahora esto va de Gaza, porque también allí, como siempre, tienen su mano, pero por delante van diciendo otras cosas. Noticia del 27 de mayo. Dejamos de lado todo lo que tiene que ver con Gaza e Israel y nos vamos a centrar porque en ese mismo discurso que está dando nos habla de la situación de Ucrania. Respecto a la guerra en Ucrania, confirmó que la Santa Sede ha ofrecido públicamente su disposición a servir como lugar neutral para eventuales conversaciones entre Rusia y Ucrania, aunque subrayó que no se trata de una mediación formal. En medio del estancamiento de las negociaciones tras la reunión de Estambul a mediados de mayo, que no logró avances significativos ni una tregua entre Rusia y Ucrania, había surgido la posibilidad de retomar el diálogo en varios escenarios como Suiza o la Santa Sede. Incluso la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó que el Vaticano había manifestado su disposición a acoger negociaciones de paz sobre Ucrania, aunque oficialmente la Santa Sede no se pronunció sobre este asunto. Y ya sabéis que Giorgia Meloni va también muy unida al papado. El cardenal Parolin dijo que el Papa León XIV dio la plena disponibilidad de la Santa Sede para acoger eventuales negociaciones, con la oferta de un lugar neutral, protegido. Interesante, ¿eh? Lugar neutral y protegido. Con todo, dejó claro que no se trataba de una mediación, porque una mediación debe ser solicitada por las partes. Aunque por ahora Rusia ha rechazado esa posibilidad, el cardenal Parolin insistió en que lo esencial es abrir cuanto antes una vía diplomática para frenar la destrucción. Fijaos que cuando no consiguen lo que ellos querían, luego salen con una cuestión diplomática diciendo, bueno, lo importante es que la gente que está metida en todo esto se reúna vía diplomáticamente para arreglar toda la cuestión. Porque claro, hay destrucción, hay muertes, etcétera, etcétera. Pero ellos ya habían hecho el intento y les salió rana. De hecho, les ha salido tan rana que aún están en Turquía negociando todo allí y no en el Vaticano. Y continúa diciendo,
Lo que realmente importa es que esta negociación pueda por fin comenzar porque es urgente detener la guerra. En primer lugar, es urgente una tregua para poner fin a las devastaciones, a las ciudades destruidas, a los civiles que pierden la vida. Y después es urgente llegar a una paz estable, justa y duradera, por tanto aceptada y acordada por ambas partes, declaró. Y cuando sabes que son los que la están liando, cuánta hipocresía en estas palabras. Ya les pasará el señor factura, desde luego. Vaya, cómo funcionan, ¿eh? En fin, sigamos viendo qué más dice. El secretario de Estado del Vaticano también destacó que el llamado a la paz ha sido una constante desde los primeros gestos del nuevo pontífice. León XIV continúa con fuerza en la estela de sus predecesores. Repitió las palabras de San Pablo VI a la ONU: nunca más la guerra. En fin. En un momento en que se exploran posibles sedes como Ginebra, la Santa Sede insiste en que el lugar es secundario frente a la urgencia del diálogo. Con sus palabras, el cardenal Parolin reafirma el papel de la diplomacia vaticana no como protagonista, sino como servicio a la paz y a la fraternidad, en línea con la espiritualidad del nuevo pontificado. En fin, da asco tanta hipocresía. Y ahora mirad, el 27 de mayo también aparecían estas declaraciones. ¿Qué sigue? ¿Renunciar a Jesucristo? Zaharova denuncia la violación de la libertad religiosa por Kiev. Y ya sabéis quién es, ¿no? La portavoz de la Cancillería rusa ha llamado la atención de la comunidad internacional al enfoque del régimen neonazi de Kiev para destruir la Iglesia canónica, dependiente del Patriarcado de Moscú, y sustituirla por la llamada Iglesia Ortodoxa de Ucrania. ¿Y qué dice? Pues mirad. En una rueda de prensa, el 20 de mayo, las autoridades de Kiev empezaron a realizar inspecciones en las propiedades de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana Canónica, la UPTS, dependiente del Patriarcado de Moscú. Las medidas se llevan a cabo bajo una ley promulgada por Vladimir Zelensky en agosto pasado, que popularmente se conoce como la Ley de Prohibición de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, señaló. La diplomática resaltó que el verdadero objetivo de estas medidas es lograr bajo cualquier pretexto la aniquilación de la Iglesia canónica y la transferencia de sus propiedades a la llamada Iglesia Ortodoxa de Ucrania, PTSU, promocionada por Kiev. El primer órgano en ser inspeccionado fue el organismo central de la UPTS, la metrópolis de Kiev. Al respecto, el jefe del Servicio Estatal de Ucrania para Política Étnica y Libertad de Conciencia, Vladimir Zelensky, dejó claro que, si el organismo no elimina sus vínculos con la Iglesia Ortodoxa rusa en el plazo de un mes, será liquidado por decisión judicial. De este modo, el régimen de Kiev quiere destruir los valores verdaderos, probados durante milenios, que verdaderamente son parte de la civilización mundial, y establecer los suyos propios, aseveró Zaharova. La portavoz hizo hincapié en que actualmente unas 8.000 parroquias de la UPTS, situadas en el territorio controlado por Kiev, están bajo amenaza de cierre, mientras las autoridades ucranianas recomiendan abiertamente a sus representantes hacer declaraciones oficiales más claras sobre la irreversibilidad de la ruptura con el mundo ruso. Así es como se está implementando el enfoque del régimen neonazi para destruir la Iglesia canónica, resumió Zaharova, recordando que los funcionarios responsables de estas actividades tienen cargos que llevan en su nombre la frase «libertad de religión». Ante ello, Zaharova ha llamado a las estructuras internacionales y organizaciones públicas y religiosas a reaccionar a la situación de la libertad religiosa en Ucrania. No sé qué forma debería adoptar esta reacción. ¿Una condena? ¿Un llamado a la sensatez? ¿Al arrepentimiento? No sé qué palabras deberían encontrar, pero es aterrador lo que está sucediendo. Se trata de la violación de la libertad religiosa y de la ilegitimidad en relación con los creyentes y el clero en Ucrania. Es una deshumanización en sí, denunció. Bien, pues esta es la perspectiva explicada por parte de Rusia a través de la señora Zaharova. Desde luego, el conflicto religioso está más que latente. Es un hecho indiscutible. Y ese hecho va a tener sus consecuencias. Mientras haya esa división, donde la Iglesia Ortodoxa rusa no quiera estar en conjunción ecuménica con el Vaticano, esto no se va a arreglar.
de un modo u otro los quieren someter. Y el Papa debe manar por encima de todos. Bartolomé, bueno, parece que va por su cuenta, totalmente distinto, pero no, se está uniendo plenamente al papado y está trabajando, de hecho, para las mismas funciones. Pero la Iglesia Ortodoxa rusa con Kirill, no. ¿Qué terminará pasando? Pues ya os podéis imaginar. Nada bueno, nada bueno. Pero la profecía se va a cumplir. Quien va a mandar va a ser el papado. Y a través de utilizar Estados Unidos, los aliados y a quien haga falta, conseguirá eso. ¿Quiero decir con esto que estoy solo a favor de Rusia y de la Iglesia Ortodoxa rusa y demás? No. Pero la profecía es clara y los hechos lo demuestran. Y todo se va cumpliendo tal cual. Y solo ya con todo esto, la gente que no cree o no quiere creer se debería dar cuenta que realmente la profecía bíblica no falla bien interpretada. Y lo tenemos delante nuestro. A partir de aquí, que cada uno decida. Pero todo está llegando a la consumación de un ecumenismo interreligioso brutal a nivel mundial, con una cabeza. Y esa cabeza va a ser el que va vestido de blanco, para variar. Lo dejamos aquí. Próximamente tendremos otros temas. Y os dejo con la web oficial de El Gran Engaño Final, donde podéis ver las conferencias por temas. Aquí, en El Gran Engaño Final Blogspot, podéis ver las conferencias en orden totalmente estricto de presentación, desde hace tantos años, y que si empezáis por las primeras veréis como todas estas cosas que estamos hablando ahora, allí ya se presentaban y ahora, después de tantos años, son un hecho. Y el canal nuestro del Gran Engaño Final, de las conferencias que se hacen desde aquí de Girona, públicamente, para que cualquier persona pueda asistir, y con estos temas tan interesantes y que tanta gente desconoce, y que nos siguen dando más datos y detalles de todo lo que presentamos en otras conferencias y que van a servir para abrir los ojos a muchos. Pero por desgracia muchos no quieren abrirlos porque no quieren ni ver, por si acaso. Pero hay que hacer cambios en la vida. Cuando se acepta la verdad, hay que hacer cambios en la vida. Si no, de nada va a servir tener conocimiento. Y el fin se acerca. Vaya que sí se acerca. Y os dejo una vez más con la imagen, la diapositiva, donde muestra dónde podéis hacer vuestras donaciones, vuestros diezmos, ofrendas, para que podamos seguir haciendo esta labor. Cada vez más personas ven lo que presentamos, es cierto, por muchos medios distintos, pero cada vez son menos los que quieren contribuir para que la obra de Dios llegue a todo el mundo. En fin, la conciencia de cada uno es la de cada uno, y ya se lo encontrará con Dios. Pero hemos de ser partícipes todos los que vemos la verdad, de seguir dando el mensaje para que la gente se prepare, porque son las señales finales, las del inminente retorno de Cristo en 2031, guste o no guste. Maranata 2031. El Señor viene. Preparaos.